Argentina se encuentra en el extremo sur del continente americano. Es el país hispanohablante más extenso del planeta y el segundo más grande de América Latina. Cuenta con una superficie mayor a los 3 millones de kilómetros cuadrados y cerca de unos 47 millones de habitantes. Al margen de esto, atraviesa una difícil situación económica y aunque se encuentra como la tercera economía más poderosa de América Latina en medida al Producto Interno Bruto, atraviesa por una de las mayores crisis de su historia. La pobreza ha aumentado en un 40% y la indigencia llega a casi un 10% en 2023. Detrás de esto está una inflación interanual del 140%, un peso devaluado hasta los 350 por dólar al cambio oficial y cerca de 1.000 en el mercado paralelo. Por último, una deuda pública que convierte el país en el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional. Pero esta situación no es nueva. Argentina lleva 16 crisis económicas en los últimos 160 años, en promedio una por década. Pero esto no siempre fue así. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Argentina era vista como una tierra de oportunidades y una potencia emergente. Sin embargo, desde 1900 hasta 2022, su economía ha caído del puesto 13 a nivel mundial al 66. Esto ha encadenado un historial de inestabilidad institucional, políticas fallidas e intentos de corregirlas, y una dependencia de las materias primas y del gasto público. La consolidación del Estado argentino a finales del siglo XIX fue de la mano con el motor de su auge económico. Argentina tiene uno de los territorios más fértiles del planeta, como la Pampa o la cuenca del río Paraná. Estos concentran grandes extensiones de tierra para cultivar cereales y criar a millones de cabezas de ganado que producen, entre otras, una de las mejores carnes del mundo. El despegue argentino atrajo a los países europeos y a una parte de su población más pobre. La compra masiva de sus productos ayudó a modernizar el país con avances como el ferrocarril. Este progreso atrajo a cientos de miles de migrantes, sobre todo italianos y españoles. El libre comercio, la expansión de las finanzas y la inversión extranjera, en especial estadounidense y británica, incorporaron a Argentina al mercado mundial y permitieron tecnificar el campo. Sin embargo, la bonanza no llevó a Argentina a apostar por industrializarse y exportar productos manufacturados. Focalizó casi todo en las materias primas y lo pagó con la Primera Guerra Mundial. Las potencias occidentales recortaron sus inversiones para centrarse en el conflicto y el proteccionismo se hizo dominante, en especial tras el crack de 1929. Esto generó un notable descontento que derivó en el golpe de Estado militar de 1930, que puso fin a los gobiernos de la Unión Cívica Radical. Por si fuera poco, la Segunda Guerra Mundial llevó a algunos países a retrasar los pagos hacia Argentina, terminando de propiciar la crisis de su modelo económico. La inestabilidad afectó la economía y la reputación de Argentina. Entre 1930 y 1976 hubo 6 golpes de Estado exitosos y 2 fallidos, la mayoría perpetrados por la influyente casta militar. Los cambios de gobierno reflejaban la disputa entre un modelo proteccionista y nacionalista y otro enfocado en recuperar el libre comercio y las importaciones. Las consecuencias hicieron de Argentina un país poco fiable que ahuyentaba la inversión extranjera. A su vez, surgió el movimiento político del peronismo y el antiperonismo como otro eje de división política. Perón llegó al poder de forma democrática en 1946. Como secretario de Trabajo había impulsado la seguridad social de los trabajadores, ganando el apoyo de los sindicatos. Ya como presidente, fundó el Partido Justicialista, se aprobó el voto femenino y promovió un modelo proteccionista que apostaba por nacionalizar sectores clave, algo que eliminó la inversión extranjera por completo. Mientras Perón se apoyaba en las clases populares, sus medidas le trajeron un fuerte rechazo de los sectores agropecuarios y empresariales. Los siguientes gobiernos, y ya con el apoyo de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional,
endeudaron al país para controlar la inflación e impulsar la economía. La idea era recuperar el libre comercio. Desde entonces, las inyecciones de capital han sido constantes y la incapacidad del Estado argentino para asumirlas han aumentado su deuda externa. Esta inestabilidad política y económica propició la vuelta del peronismo al poder en 1973, pero el mismo descontrol y la violencia de guerrillas y grupos parapoliciales motivaron el último golpe de Estado en 1976. El retorno de la democracia no sacó a Argentina del aspirar de crisis económicas. La herencia del déficit fiscal llevó al gobierno de Raúl Alfonsín a pedir 3 préstamos al Fondo Monetario Internacional que elevaron la deuda externa a un 109% basándonos en el PIB. El organismo exigió recortes y ajustes fiscales, pero suspendió las ayudas varias veces por incumplimientos del gobierno. Alfonsín intentó reconducir la economía con nuevas ideas, emitiendo una nueva moneda para financiar el déficit. Sin embargo, la decisión generó en 1989 la mayor hiperinflación en la historia argentina. La crisis obligó a Alfonsín a adelantar a unas elecciones que ganaría Carlos Menem. En los últimos 20 años, la economía argentina se ha visto marcada por los altos índices de inflación de la mano de los presidentes Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández, los cuales aumentaron la deuda pública con programas de ayuda para las clases populares, lo cual redujo la pobreza pero aumentó al doble la deuda del país. A su vez, el kirchnerismo nacionalizó empresas y se integró con otros gobiernos latinoamericanos de izquierda. Ya en los últimos 5 años, Argentina vive una crisis de deuda e inflación que ha ido a más desde 2021. Los argentinos buscan proteger sus ahorros con el dólar, pero las restricciones para conseguirlos han propiciado un mercado paralelo donde es cada vez más caro adquirirlos. Hoy en día, la pobreza supera el 40% y el descontento generó el triunfo arrasador del nuevo presidente Javier Milei. Sus principales propuestas contra la casta política son reducir el gasto público, cerrar el Banco Central para acabar la emisión monetaria y dolarizar la economía. Pero la economía argentina arrastra males de fondo que no han corregido los gobiernos de derecha o de izquierda,